Esto es algo que me ocurrió en mi época de estudiante universitario. Creo que nunca he sido el tipo de persona que cree mucho en lo paranormal, aunque no soy escéptico total. Siempre he creído que la mayoría de las experiencias paranormales que vive la gente tienen explicación lógica, y de hecho, yo mismo durante mucho tiempo creí que esta historia debía tener una explicación lógica, pero hace poco vi un video sobre esos niños con los ojos negros, y ahora estoy casi convencido de que tuve un encuentro con ellos. En aquel entonces, como mencioné antes, estaba estudiando en la universidad y había conseguido un trabajo nocturno en una tienda de conveniencia, pero es más como una franquicia. En fin, trabajaba para poder pagar mis estudios. Para mí era un muy buen trabajo, ya que mi jefa era muy amable, y no tenía ningún problema con que hiciera mis trabajos y tareas universitarias ahí. Además, el trabajo nocturno ahí era muy tranquilo. Solo tenía que cerrar la puerta y atender a cualquier persona que viniera por algo, y aparte de algunas personas ebrias que se molestaban y exigían bebidas alcohólicas, aunque ya no podía venderlas. Había tenido la fortuna de nunca haber sufrido algún asalto o algo que pusiera en peligro mi integridad. Recuerdo que esa noche en particular estaba más tranquilo de lo habitual. Era como si todo el mundo a mi alrededor se hubiera puesto de acuerdo para encerrarse en sus casas y dormir hasta el día siguiente. Ni siquiera escuchaba motos o carros, y además de eso, tampoco tenía ninguna tarea o trabajo pendiente ese día, así que estaba muy aburrido. Recuerdo que comencé a hacer diferentes actividades para no quedarme dormido, como ordenar y limpiar todos los estantes, aunque no era mi turno de hacerlo. No sé, había algo en esa noche que me estaba causando un poco de inquietud. Era como si fuera la única persona en el mundo. No se escuchaba nada, así que, para intentar sentirme un poco menos solo, puse un poco de música a bajo volumen para seguir limpiando los anaqueles y así poder escuchar si alguien se acercaba a la ventanilla para pedirme algo. Recuerdo bien que terminé de hacer todo eso, y aún se sentía ese sentimiento de soledad en el lugar, y no había manera de deshacerme de él, así que tomé mi teléfono e intenté mandarle mensaje a alguno de mis amigos, esperando que estuvieran despiertos o disponibles para platicar, para que así pudiera distraerme, ya que me estaba poniendo demasiado incómodo. Aunque no pasara en realidad nada extraño, mandé varios mensajes, pero ninguno de ellos me respondió, y al no tener ya nada que hacer, y siendo casi las 3 de la madrugada, me senté en una silla detrás del mostrador, y comencé a jugar con mi teléfono, tratando de mantenerme despierto, y también intentando que esa inquietud que tenía se fuera. Recuerdo que estaba logrando mi objetivo, pero en algún momento el juego se trabó, haciendo que todo quedara en silencio otra vez. Estaba a punto de forzar mi teléfono para que se apagara, cuando de repente escuché algo. Alguien tocaba la ventanilla. Y aunque era algo que escuchaba prácticamente a diario en ese trabajo, en esta ocasión me sobresalté. Incluso casi me caigo de la silla por el susto. Volteé y vi que se trataba de lo que parecían ser 2 niños. Y aunque momentos atrás, realmente quería que algún cliente llegara para quitarme ese sentimiento de soledad, al ver a esos niños detrás de la ventanilla, lo único que pude pensar fue que la situación era aún más extraña. Como mencioné antes, eran casi las 3 de la madrugada, por lo que no tenía ningún sentido que niños estuvieran solos en la calle a esa hora. Me les quedé viendo desde la distancia del mostrador durante un par de minutos sin acercarme a ellos. Sin embargo, ambos volvieron a tocar de manera insistente, así que no tuve más remedio que comenzar a caminar hacia ellos para ver qué era lo que querían, y mientras me acercaba, pude darme cuenta de ciertas cosas. En primer lugar, ambos tenían una sudadera color verde pasto, sin ningún tipo de estampado, pero se veía que les quedaba bastante grande a los dos. Asimismo, tenían puesto el gorro de dicha sudadera, de tal manera que su cabeza casi se perdía dentro de la misma. Aún así, por el tipo de cabello que tenían, se podía distinguir que se trataba de un niño y una niña. No les calculo más de 10 años. Pero también hubo un detalle
del que solo me percaté una vez que pude recapitular todos los hechos que estoy narrando, era que la luz que alumbraba la parte de afuera estaba tintineando, lo que dificultaba aún más ver sus rostros. No sé cómo explicarlo. Podía ver la cara, pero era como si solo pudiera distinguir rasgos muy generales de los dos. Recuerdo bien que mientras más me iba acercando, más escalofrío sentía y algo dentro de mí me decía que no debía seguir avanzando. De hecho, lo hice, me quedé a una distancia prudente de más o menos 1,5 metros y les pregunté qué querían. Ambos se quedaron callados por unos cuantos minutos antes de que el niño hablara. Este niño, de hecho era bastante educado, miró hacia atrás y finalmente me dijo que sus padres los habían dejado por error en la gasolinera cercana, que se encontraba a 1 o 2 kilómetros de este lugar. También me dijo que estaban muy asustados y que sí podía dejarlos pasar para que llamaran a sus padres. La verdad es que al principio sí pensé en abrir, y es que el niño era realmente muy educado, usaba palabras muy amables y sabía dirigirse a las personas. Además, había algo en su voz que parecía derramar muchísima confianza y credibilidad, pero, justo cuando iba a dar un paso hacia ellos, sentí demasiados escalofríos en mi nuca. Fue como si algo me dijera que no debía hacerlo, así que, un tanto apenado con ellos y también sintiéndome un tanto tonto, les dije que podían dictarme el número de sus padres y yo podía hablarles en ese momento. Sin embargo, en ese momento ambos se voltearon a ver mutuamente y me dijeron que sí, por favor podía dejarlos pasar. En esta ocasión, la niña fue la que habló y con una voz bastante dulce y suplicante. Me dijo que había alguien que los estaba siguiendo desde la gasolinera y la verdad es que estaban demasiado asustados, que solo querían entrar y llamar a sus padres. Volteé hacia la ventana de un costado para ver si no había alguna persona acechando a aquellos niños, pero no vi a nadie, aunque al volver a darme la vuelta pude notar algo. Y es que ambos se miraban de una manera extraña, ya que parecían estar sonriéndose mutuamente, pero no de una manera risueña, más bien era como cuando ambos niños saben algo, como cómplices. Eso me asustó aún más, ya que sospechaba algo y su actitud no era la de niños asustados, que necesitaran ayuda de alguien. Así que retrocedí un poco y les dije que no podía dejarlos pasar, por órdenes de la empresa, pero si me decían el número de sus padres, los llamaría en ese momento. Entonces pude notar que ambos cambiaron totalmente su actitud, ahora se veían molestos. Recuerdo que el niño puso su mano contra el vidrio de la puerta y acto seguido comenzó a golpearlo con la palma abierta una y otra vez, diciéndome un montón de insultos. Además me dijo que qué clase de ser humano era yo al no brindarle ayuda y protección a niños pequeños como ellos, y después de eso, la niña también lo hizo. En ese momento, estaba bastante asustado, pero recuerdo que no pensé que fuera algo paranormal, más bien, por un momento, imaginé que podrían ser niños que estaban siendo usados como señuelos para asaltar. Así que lo único que se me ocurrió fue retroceder un par de pasos y advertirles que si no se iban en ese momento, llamaría a la policía. Incluso les mostré mi teléfono, para que vieran que no estaba bromeando al respecto. Pero justo ahí, cuando ambos levantaron la cara, pude verlo, sus ojos estaban completamente negros, no se trataba solo del iris, absolutamente todo el ojo estaba negro. Hasta el día de hoy no logro comprender cómo no noté este detalle desde el primer momento, solo sé que en ese momento me dio tanto miedo, que lo único que hice fue correr hacia el área de las bodegas y encerrarme ahí. Lo más aterrador de esa noche, al menos para mí, fue que incluso cuando ya estaba en la bodega, podía escuchar cómo tocaban la ventana una y otra vez, habían vuelto a usar aquel tono de voz amable, para suplicarme que por favor los dejara pasar, y que necesitaban mi ayuda. Intenté llamar a la policía, sin embargo, era como si mi teléfono estuviera fallando, puesto que no tenía ninguna señal y no salía ninguna llamada o mensaje. Lo único que pude escuchar por las siguientes horas fue aquella voz de los niños, diciéndome que necesitaban entrar, al mismo tiempo que golpeaban el vidrio de la puerta una y otra vez.
Y no se detuvieron hasta que comenzó a amanecer. Se lo conté a mi jefa y también a mis compañeros, pero todos se encargaron de decirme que quizás había sido una broma de muy mal gusto, ya que en las cámaras se observan los niños, pero no sus caras. Jamás han subido un video de eso, hoy no lo sé, como dije antes, siempre he intentado darle una explicación lógica, como que era una broma o que quizás, por lo sugestionado que estaba, malinterpreté la situación, pero hace poco, vi algunos videos de personas que aseguran haber visto a estos niños al igual que yo, así que ahora pienso que quizás lo que viví no tenga una explicación lógica. Nací y viví prácticamente toda mi infancia en México, más exactamente en el estado de Hidalgo. Mi mamá conoció a Aarón cuando yo tenía 9 años, y desde entonces él fue como un padre para mí, ya que mi verdadero padre, básicamente desapareció en cuanto supo de mi existencia. Así que fue una buena noticia para mí, cuando mi mamá me dijo que se casarían, pero esa buena noticia de tener a Aarón de manera permanente en nuestras vidas, también llegó con una mala noticia. Querían que nos mudáramos a Estados Unidos, específicamente a Los Ángeles. No voy a decir exactamente en dónde por seguridad, pero el punto era que debíamos irnos, y yo estaba muy triste porque era muy unido a mi familia en México, así como a mis primos y amigos. Pero en ese momento era demasiado pequeño, como para que mi voto contara en algo, así que mi mamá terminó haciendo lo que creyó correcto. Pero, a decir verdad, el pasar de México a Los Ángeles estuvo bastante bien para mí, rápidamente pude adaptarme, aprendí el idioma e hice nuevos amigos. Para el momento en que ocurrió la historia que a continuación relataré, yo tenía 16 años, y para ese momento, ya era un adolescente, y aunque no me enorgullece admitirlo, en ese tiempo estaba pasando por mi etapa de rebeldía, o más bien era un intento mío de querer aparentar ser un adulto. Recuerdo que aunque Halloween era algo que realmente me gustaba mucho, y siempre tenía planes con mis amigos, aunque ya no se tratara de ir a pedir dulces, siempre tenía un plan. Sin embargo, ese año en particular, yo ya me sentía demasiado grande como para salir en Halloween. Como alguien que se consideraba maduro, decidí no hacer nada ese día, no hice ningún plan y tampoco tenía ninguna intención de salir. Recuerdo que tanto Aarón como mi mamá me dijeron que podría ir con ellos a una fiesta de Halloween a la que los habían invitado. Aunque sí quería ir, ya que era una fiesta con piscina, en ese momento estaba muy aferrado a la idea de que era demasiado maduro y sofisticado para seguir celebrando Halloween, así que dije que no, y aunque me insistieron, me mantuve en mi postura, y finalmente, ambos desistieron y me dijeron que estaba bien, si me quería quedar en casa ese año. Recuerdo que Aarón me dijo que si no iba a salir de casa, entonces me encargara de darles dulces a los niños. Yo le dije que estaba bien, pues la verdad, siempre me gustó eso del dulce o truco. Desde el primer momento en que llegué a Los Ángeles, me gustó mucho ir a pedir dulces. Y también me gustaba en esa época ver a los niños con sus disfraces. Personalmente, cuando veía que el disfraz era muy bueno, entonces lo compensaba, dándoles los mejores dulces o más dulces, de los que normalmente se les daban a cada niño, así que eso no era un problema para mí. Esa noche ambos se fueron y yo me quedé solo en casa. Al principio, la verdad me sentía bastante mal, puesto que una parte de mí, en serio quería ir con mis amigos, para ver qué iban a hacer ese Halloween, o al menos ir a la fiesta con mi mamá, pero como ya había tomado la decisión, y sabía que ya no había marcha atrás, solo me quedaba la resignación. Recuerdo que decidí hacer palomitas de microondas y mirar una película de terror, con la esperanza de rescatar un poco mi noche de Halloween. Así que estaba haciendo eso, cuando tocaron a la puerta, y sin pensarlo mucho, fui a abrir y les entregué los dulces. Esa primera tanda de niños se había esforzado mucho en sus disfraces, y recuerdo que les di los mejores caramelos que tenía en ese momento, y después de que se fueron, cerré la puerta y continué haciendo lo mío. Creo que esa noche abrí la puerta alrededor de unas 15 o 20 veces, en solamente una hora y media.
En Halloween, hay algunos adolescentes que no se toman el tiempo de disfrazarse, ni siquiera hacen el más mínimo intento por hacerlo, pero Aarón me había enseñado a darles 1 o 2 dulces. Aunque fueran grandes y no llevaran disfraz, ya que eso prevenía que arrojaran huevos a tus ventanas o algo peor. No sé en otros lugares, pero al menos en mi vecindario, esto sí era muy común, así que más valía darles lo que iban a buscar, aunque ese año fueron tantos que me quedé sin ningún dulce en poco tiempo. Así que, temiendo que alguien llegara a pedir y al no darle nada, atacaran la casa, apagué la luz de la entrada para hacer creer que no había nadie y al menos proteger la casa. Incluso apagué el televisor y me puse los audífonos para no hacer ningún tipo de ruido que pudiera delatarme. Estaba viendo algunos videos sin importancia. Cuando tocaron el timbre, me quedé callado, con la esperanza de que entendieran que no había nadie en casa y solo se fueran. Sin embargo, siguieron tocando y tocando. Así que un tanto fastidiado, me levanté del sillón y caminé cautelosamente a la puerta, para que no pudieran escucharme y miré por la mirilla, para verificar quién era. Pues por un momento, pensé que quizás podría ser Aarón o mi mamá, que por alguna razón habían perdido sus llaves, pero al asomarme, lo único que pude ver fueron a 3 niñas. No alcanzaba a ver bien sus rostros, puesto que 2 de ellas traían una sudadera con capucha, y la tercera traía una gorra que me dificultaba verla, pero aún así, se veía que eran niñas pequeñas, les calculo unos 7 u 8 años. Se me hizo muy extraño, ya que ninguna de ellas estaba disfrazada y siendo niñas de tan corta edad, no esperaba que fueran sin ningún tipo de disfraz. Creo que me quedé viéndolas por unos 5 o 10 segundos, sin emitir ningún ruido, y durante ese tiempo, no tocaron el timbre. Retrocedí con la misma cautela con la que había ido, para que no me escucharan. Pero en cuanto di apenas 2 pasos para alejarme de la puerta, volvieron a tocar el timbre. Era casi como si supieran que yo estaba ahí. Puesto que una de ellas habló y me dijo que unos niños les habían robado todos sus dulces y que querían entrar a la casa para esperar a sus padres ahí, ya que esos niños aún las estaban persiguiendo. Me preguntaron si podía ayudarlas. Al principio iba a hacerlo, porque eran unas niñas muy pequeñas, y no creí que representaran ningún tipo de amenaza. Incluso recuerdo que comencé a estirar mi mano hacia la perilla de la puerta para abrirla. Aunque rápidamente me di cuenta de que ellas no tenían ninguna forma de saber que yo ya las había visto o que había alguien en casa, porque como dije antes, había hecho todo lo posible para cerciorarme de que pareciera que no había nadie en la casa, así que eso se me hizo muy raro. Creo que me quedé cerca de 1 minuto, tratando de saber cómo actuar. Cuando siguieron insistiendo, tocando el timbre una y otra vez, me seguían diciendo que necesitaban mi ayuda para esperar ahí a sus padres, que tenían miedo y mucho frío. Al no saber muy bien cómo actuar, decidí prender la luz de afuera y les dije que no podía abrir la puerta, porque mis padres me lo tenían prohibido, pero que podían esperar ahí sin ningún problema. Incluso podrían sentarse en la mecedora que teníamos en el pórtico, mientras sus padres llegaban por ellas. Después de que les dije todo eso, todo quedó en silencio, y estaba a punto de volver a asomarme, para ver si se habían ido, cuando volvieron a llamar al timbre y me repitieron exactamente lo mismo, que algunos niños les habían robado sus dulces y querían entrar a la casa para esperar a sus padres. Así que, creyendo que no me habían escuchado la primera vez, volví a decírselos, pero en lugar de entender, volvieron a llamar a la puerta una y otra vez. Les dije en esta ocasión que podían sentarse en la mecedora que teníamos en el pórtico, mientras sus padres llegaban, y que si querían, yo podía llamarlos para que se apuraran, pero que no podía abrir la puerta. No sé por qué hice eso, aunque siempre agradeceré que realmente algo dentro de mí me decía que bajo ningún motivo yo debía abrir esa puerta. Pero volvieron a insistir tocando el timbre, y en esa ocasión, también comenzaron a tocar la puerta directamente, insistiéndome de una manera muy suplicante, con una voz que realmente me hacía sentir muy culpable por no abrirles la puerta, y de hecho, estuve a punto de hacerlo, pero esa voz dentro de mí me decía que no lo hiciera. Así que no lo hice.
Solo le seguí repitiendo que estaba bien, que podían esperar ahí, pero que yo no podía abrir la puerta, pero ellas seguían tocando y tocando. Finalmente, yo ya frustrado y también muy asustado, les dije que no les iba a abrir bajo ningún motivo y que era hora de irse. En esa ocasión, yo ya me había puesto más firme, y en ese momento dejaron de tocar la puerta. Pensando que quizás ya se habían ido, fui hacia la puerta y me asomé por la mirilla, y ellas seguían ahí. Pero las tres estaban mirando fijamente hacia la perilla de la puerta, era como si supieran que yo las estaba viendo, porque en el momento en que me asomé, pude ver que sus ojos eran completamente negros, y no solo eso, sino que cuando me asomé, en ese momento ellas sonrieron con una sonrisa que no era normal y comenzaron a reírse de una manera demoníaca, una sonrisa que provenía del mismo infierno, y después de eso, salieron corriendo de ahí. En ese momento, estaba tan asustado que solo volví a cerrar todo y me encerré en mi cuarto, rezando todo lo que me sabía, hasta que Aarón y mi madre llegaron. Les conté lo que pasó, pero no me creyeron, y me dijeron que lo más probable era que alguien había intentado hacer una broma de Halloween y que yo había caído. Pero hasta el día de hoy, me da mucho escalofrío recordar esa noche y aquellas niñas, y realmente espero no volver a experimentar algo así. Relatos escritos y adaptados por Lisa Hernández.